Bienvenidos al programa Olisofi. Como siempre, pues les pedimos que se suscriban. Eh, Cada vez tenemos más suscriptores, pero pues por lo menos que nos quede aliciente. Si ni bien no una ganancia monetaria, pero sí es un aliciente. Nosotros no hemos pedido dinero a nadie. Entonces, suscríbanse. Como siempre tenemos al arquitecto Fernando Vilchis, estaba comentando algunas cuestiones sobre Picasso, sobre su evolución artística en relación a su personalidad. Entonces nos va a platicar de esto ya para finalizar en una tercera y última parte. Fernando, bienvenido, bienvenidos todos. Muchísimas gracias y pues te escuchamos, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente, nos extendimos un poco porque realmente este hombre vivió 92 años. Entonces nos habíamos quedado un poco en el evento aquel en donde llega Dora Maar, ya con una relación formal con Picasso, y llega al estudio donde estaba pintando el Guernica y se encuentra con su otra mujer, con Marie-Thérèse Walter, que acababa de tener a su hija, Maya, que también Maya murió el año pasado a los 85 años de edad. Y Picasso les dice, eh, ustedes van a elegir, pelense a golpes, y la que gane, yo me quedo con ella. Mientras él seguía pintando, las mujeres se deschongaban. Es la manera en que él manipulaba eh, eh, su encanto personal y la atracción que tenía hacia las mujeres. Esta mujer, Dora Maar, ya me hemos platicado, es una genuina surrealista. Había estudiado con Cartier-Bresson, había estudiado con Man Ray, pertenecía al grupo surrealista. Sus fotografías y collages fotográficos que hacía son muy apreciados en el mercado internacional. Después de su ruptura con Picasso, duraron 7 años también, Picasso la pintó innumerables veces. Lo que él hacía era pintarlas bellísimas al principio de su relación y poco a poco, conforme la relación iba avanzando, las iba destruyendo en su pintura, al mismo tiempo que las iba destruyendo en su moral y las iba convirtiendo en verdaderos monstruos. Era un fenómeno casi paranormal, era un fenómeno como el retrato de Dorian Gray, y las propias mujeres también iban sintiendo esa destrucción en su persona. Dora Maar acabó en la locura. Ella vivió 90 años, murió en el año 77, pero inclusive fue internada en un manicomio por instrucciones de Pablo, y por instrucciones de Pablo le dieron un tratamiento de electroshocks. O sea, acabó realmente, después de esto, digamos, descubrió en la religión una especie de paz interior y se dedicó se enclaustró y se aisló completamente del mundo. En algún encuentro que tuvo con la nueva mujer de Pablo, que ahorita hablamos de ella, Françoise Gillot, le dijo, es que después de Picasso, solo Dios. Y pasando a Françoise, ¿no? Esta mujer, bellísima también, murió el año pasado, en el mes de junio, de 101 años de edad. Bueno, Pablo la conoció cuando ella tenía 20 y Pablo 60, o sea, 40 años de diferencia tenían. Era una joven pintora, también muy talentosa, burguesa, parisina. Obviamente sus padres se opusieron tremendamente a su relación con Pablo, pero ella era muy rebelde y decidió tomar su propio camino, y en algún momento se fue a vivir con Pablo. Eh, eh, pero era indomable realmente. François era una jinete, una gran caballista, una gran deportista y extraordinariamente talentosa, como han sido hasta ahora todas las mujeres de Picasso de las que hemos platicado. Entonces no se prestaba a esta dominación tan manipuladora de Pablo, y siempre tuvo muchas reservas, pero de repente se embarazó de su primer hijo, Claudio, que también murió el año pasado. 3 personas muy importantes en la vida de Pablo murieron el año pasado. Su hija Maya, de 85 años, su hijo Claudio, de 77 años, y su exmujer, la madre de Claudio y Paloma, François Gillot, de 101 años de edad. Entonces, este romance con François dura 10 años. Se van a vivir a un pueblo de alfareros que se llama Vallauris.
Valjory le llaman los franceses, y Pablo descubre la alfarería, descubre la cerámica y se pone a trabajar en el taller Moura, se llamaba así el taller, y empieza a producir maravillas. Esta ciudad de Valladolid era una ciudad por tradición, desde los romanos, era una ciudad alfarera desde tiempos de los romanos, ahí en la costa sur francesa, muy cerca de la costa sur, muy cerca también, relativamente cerca de Arles y de Nimes, estas dos ciudades que tienen dos plazas de toros. Solo hay 4 plazas de toros en Francia, 2 de ellas están ahí muy cerca. Como te digo, Arles, donde vivió también Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, y la otra es en Nimes, bastante cercanas de Valladolid, y entonces Picasso aprovechaba todos los domingos para ir a la plaza de toros, a veces con su esposa, muchas veces con un grupo de amigos, con algunos de sus hijos. Hay muchas leyendas, muchas anécdotas de que Picasso invitaba a cuantas personas pudieran acompañarlo. A veces iba con grupos de 20 o 30 personas, iba a los toros y invitaba, siempre él pagaba la cuenta, se llamaba el Hotel de Vents, ahí en Nimes, que era la plaza favorita de él. Hay una anécdota muy interesante que me gustaría contar. Cuando Carlos Sarrusa eh, recibe la noticia de la muerte de su gran maestro y gran amigo fraterno Manolete, Carlos Sarrusa decide cortarse la coleta, pero en este año de 1950 a Manolete lo matan en el 47, lo mata el toro Islero de Miura en la plaza de Linares. Entonces, Arruza decide retirarse de los toros, pero este año, del 1950, vuelve a las plazas solamente en Europa y mata 100 toros en Europa, entre Portugal, Francia y España. Torea 48 corridas, mata casi 100 toros. Y la tarde del 28 de mayo de 1950, parte plaza en la plaza de Nimes, que es posiblemente la plaza más bella del mundo, porque es un circo romano que tiene casi 2000 años de antigüedad, entonces no es redondo, no es un redondel, es ovalada la plaza de Nimes, y su apoderado, don Andrés Gago, muy pintoresco señor, andaluz, le dice, a ver, bríndale al pelón que está ahí en la barrera. Cuando tú partes plaza vestido de obispo y oro, no hay más rey que tú. Arruza realmente no tenía ningún interés por las artes plásticas. Le brindó el toro al tipo que estaba sentado ahí con camiseta de rayas. Le avientan un toro de Miura y le hace tal faena que le corta rabo y orejas al toro de Miura. Le había brindado el toro y entonces este hombre toma un papel, un cartón, y con su pluma de fuente de tinta china le hace un dibujo que representa a un toro de lidia con alas, siendo banderillado por un matador también con alas al lado, y le escribe una fabulosa dedicatoria que dice así: a Carlos Arruza, que me brindó su magnífica faena aquí hoy en Nimes, el 28 de mayo de 1950, este dibujo hecho para él y para que dé mis más expresivas gracias al pueblo mexicano que tanto ha hecho por los españoles refugiados allá, y olé, Picasso. Una anécdota muy interesante que también es contada la refieren varios pensadores en España, en México y en Francia. Es muy conocido este evento y hay toda una polémica con respecto a este dibujo. Te lo voy a mandar para que podamos ilustrarlo aquí, pero también está referido, aquí tengo estos libros, quería que los vieras, mano. Este es el libro que escribió François Gillot. En este libro es la base para la película que se hizo Sobreviviendo a Picasso. Sobreviviendo a Picasso se refiere específicamente a François Gillot. Fue la única mujer que lo abandonó. Eh, Ella escribe su autobiografía cuando abandona a Picasso. Se casa después, pasado algún tiempo, con el doctor Thomas Salk. No sé si ubicas a Thomas Salk. Fue un premio Nobel de medicina que fue el que descubrió, desentrañó, por llamarlo de alguna manera, la vacuna de la poliomielitis. O sea, un hombre de la misma talla que Pablo Picasso. Pablo nunca pudo perdonar esta situación, trató de evitar la publicación de este libro.
Ella lo escribió en inglés porque se fue a vivir a Nueva York con su esposo y en el año 64 se publica en inglés. En español se publicó hasta el año de 1999, pero hubo una publicación alemana, que también tengo el ejemplar, en 96, la edición en español es en Barcelona en 1996. O sea, se publicó más de 30 años en español después de que se había escrito, y ahí lo pone por los suelos, digamos, lo desenmascara completamente, y es la base para la película de la que te hablo, con Anthony Hopkins en el papel de Picasso y Julianne Moore en el papel de Dora Maar. Esta mujer lo abandona cuando ya había sido abandonado Picasso por Françoise, por Dora Maar, por Marie-Thérèse y por Olga. Empieza otra vez en su papel de Don Juan y trata de seducir a Brigitte Bardot. Obviamente Brigitte Bardot lo visitaba en su estudio de Mougins, en su estudio de la Costa Azul, pero nunca se prestó ni siquiera a posar para un retrato. Y entonces él se encuentra a otra mujer extraordinariamente bella, también en los años 20, se llamaba Sylvette. Y de Sylvette también hizo muchísimos retratos, pero decenas de retratos. Entonces, estas mujeres de las que te hablo fueron realmente la quintesencia de la creación picasiana, y no hablemos ya de la fiesta de los toros, que era otra religión que él profesaba. Tú recuerdas que hay muchos cuadros en donde está el toro embistiendo al caballo y bueno, destripando al caballo con el cuerno. Siempre era una alegoría de esta violación del macho a la hembra. El toro representa también a España, mucha gente ha interpretado así, y el caballo a la hembra, el caballo a la mujer que está siendo violada, vejada. Inclusive en la última década de Picasso, que aquí trajeron una exposición maravillosa en los años principios de los 80, al Museo Tamayo se llamó así la exposición, la última década de Picasso. Es una década casi raya en la pornografía. Básicamente son autorretratos de él, ya en una etapa muy avanzada de su vida, su última década, o sea, de los 80 a los 90 años de edad. Entonces se autorretrata como matador de toros, se autorretrata como mosquetero, como militar de la Edad Media, y sobre todo se recrea en la relación sexual entre hombre y mujer de una manera que raya realmente en la pornografía. Entre otras, después de que rompe con Jacqueline y que no puede ligarse a Brigitte Bardot ni a Sylvette, se encuentra con que la moza, la ayudanta del taller de Moura, era una jovencita, también muy bella, ya tenía una hija, se llamaba Jacqueline Rock. Y inmediatamente se casa con Jacqueline Rock. Había muerto ya Olga. Olga murió también en la locura y en la desesperación. Y entonces se casa con Jacqueline Rock y sus últimos años los pasa con esta mujer tan bella, a quien pinta inclusive orinando portadas de los libros. Eso ya lo había hecho Rembrandt. Rembrandt pintó a su esposa Sakia orinando. Bueno, Picasso hace un cuadro gigantesco de Jacqueline orinando. La obligaba a llamarle Monseñor, mi señor. La obligaba a hablarle de usted, y ella decidió adoptar ese papel. Jamás dejó a sus hijos ni a sus nietos visitar a Pablo. Un día Pablo le dice a una persona, a un amigo: compré el Chateau de Vauvernache. Ah, claro, el gran cuadro de Paul Cézanne. No, yo compré el Chateau de Vauvernache. Y efectivamente compró la montaña donde estaba este castillo famoso, y ahí murió ahí murió Pablo, y al poco tiempo, bueno, a los pocos años, Jacqueline Rock decidió meterse un tiro en la cabeza y así acabó con su vida. Y esa es una de las maneras. Tocamos los temas más escabrosos de la personalidad picasiana, pero tenía partes maravillosas. El más grande artista del siglo pasado y posiblemente de muchos siglos por venir. La influencia de Picasso es magnífica. Inventó también el performance. Si quieres, otro día platicamos de eso. ¿Por qué inventó Pablo el performance? Inventó el collage, inventó el cubismo, inventó el ensamblaje para hacer escultura, pero también inventó el performance,
Y eso lo guardamos para una próxima ocasión porque es un tema que podemos extendernos mucho, querido José Manuel. Gracias, gracias, gracias. Fernando, yo creo que sí tendremos que, pues, si no en el subsecuente programa, sí en alguna ocasión tenemos que hacer otro, porque quedan, pues, varias preguntas. Por ejemplo, Picasso se autopercibía como un genio, ¿eso qué tanto influyó en su arte? Es una cuestión. Otra cuestión, por ejemplo, él se declaraba ateo y fue padrino de bautizo de varios personajes, por ejemplo, incluso de Max Jacob, ¿no? Él incluso le regaló este libro de la imitación de Cristo, que por cierto se dice, que creo que fue mentira, que encontraron en los aposentos de Juan Pablo I cuando falleció. Creo que lo pusieron para aparentar alguna otra cuestión. Y Bueno, bueno, La también, imitación de Cristo es uno de los libros más importantes de la historia de Santo Tomás de Kempis. exacto, y también fíjate que incluso hay preguntas a lo mejor que podríamos decir son más mundanas o anecdóticas. Picasso, por ejemplo, fumaba demasiado y vivió hasta los 91 años, ¿no? Fumaba además gitanos sin filtro, gitán sin filtro, tabaco oscuro, y prendía uno tras otro. También probó las drogas, tuvo una época muy alcohólica, pero esto de Max Jacob es muy interesante. Max Jacob era un poeta judío, muy amigo de Guillaume Apollinaire. De hecho, Max Jacob se sabe, se rumora, se asegura que tuvieron una relación homosexual con Pablo. Era un poeta francés de origen judío, muy pintoresco, vestía de una forma, era como un dandy, y vivían juntos en el mismo estudio. Picasso pintaba de noche, cuando dormía Max Jacob, y dormía de día, cuando Max Jacob hacía su vida normal. Pero en el momento en que llega la invasión de Francia por parte de los nazis, eh, hay una persecución terrible contra los judíos. Por eso es que Max Jacob se bautizó. Claro que fue padrino de bautizo Max Jacob, pero bueno, Max Jacob ya tenía 40 años de edad. Decidió adoptar la religión católica y fue bautizado, y por eso le regaló Pablo efectivamente la imitación de Cristo de Santo Tomás de Kempis, pero luego lo entregó, bueno, más bien estando en un templo religioso, en un templo católico, Max Jacob, le llegó la Gestapo, lo apresó, y Pablo no hizo nada por evitar la prisión de su amigo y la posterior muerte del poeta Max Jacob. Esa es la forma en que Pablo actuaba, y pues son rasgos muy claros de psicopatía y narcisismo extremo en la figura de Pablo. Y el que quiera enterarse un poco más, hay una serie en Netflix, todavía está, la pueden buscar, se llama Genius, genio en inglés, Genius. Son 9 capítulos de 40 minutos aproximadamente, en donde se narra toda la vida de Picasso a través de estos 9 capítulos. El personaje principal, el actor principal que representa a Picasso durante la mayor parte de la película es Antonio Banderas, y hace un gran papel, y el casting es sensacional, las mujeres están muy bien representadas por las actrices. Desde su primera niñez, la primera escena es cuando nace Pablo. Pablo nace muerto, tenía un tío, su tío Salvador era médico, entonces lo toma de las piernas, lo toma de los pies, y le sopla el humo de su puro en la cara, y el niñito empieza a llorar, empieza a toser y empieza a llorar, pero nació muerto. O sea, la muerte lo ronda durante toda su vida. Por eso su pintura raya en lo grotesco, ¿no? Y por eso es a veces tan maravillosa, tan contestataria. Por eso tiene muchos retractores, muchos detractores, Picasso. Cuando alguien me habla de este sentido, le digo, bueno, es que a mí no me gusta el cubismo. Pues es que a lo mejor no lo comprendes, no lo has estudiado, no sabes los orígenes, pero el día que lo sepas, te vas a quedar hechizada con el cubismo. Pues le hemos hecho un homenaje a 50 años de su muerte, y yo te agradezco mucho, José Manuel, que me abras este espacio para poder platicar de estos temas. no, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Y pues ya hablaremos de estos temas en su oportunidad. También de la depresión terrible que parece que padecía Picasso. Pero me parece que puede ser en otros programas. Platicaremos de esto.
Muchas gracias. Suscríbanse, denle like y pues hagan favor de recomendarnos con sus amigos si así lo tienen a bien. Nos Claro que vemos. sí. Hasta Gracias. pronto. Hasta luego.